En la oscuridad del arca, el mundo se había reducido al crujido de la madera y al olor a tierra mojada, a heno y a la esencia misma de la vida. Afuera, el viento rugía como un lamento profundo, un eco de un mundo que ya no existía. Dentro, la luz temblorosa de las lámparas de aceite era lo único que rompía la penumbra, dibujando sombras danzantes sobre las vigas. Noé se despertaba antes del alba, cuando un silencio casi sagrado se imponía sobre el rugido lejano de los mares. Sus pies descalzos sentían la humedad de la madera mientras caminaba con una lámpara en la mano. Su rostro, marcado por el cansancio, reflejaba una fe inquebrantable. Cada paso resonaba en los pasillos, un recordatorio constante de su deber, mantener viva a cada criatura hasta que las aguas bajaran. La jornada comenzaba con los más frágiles. Su esposa ya tenía preparados los granos, las hierbas secas y las raíces que habían recolectado con tanta urgencia antes de la gran lluvia. El sonido de sus pasos era una señal. Las ovejas balaban suavemente, los conejos se removían en sus jaulas y un murmullo de plumas anunciaba un nuevo día dentro del arca. Noé vertía con cuidado el trigo en los comederos, mientras sus hijos, Sem, Cam y Jafet, acarreaban cubos de agua fresca recogida de la lluvia a través de las rendijas del techo. Cada animal, grande o pequeño, recibía su porción exacta. Los elefantes, con sus trompas majestuosas, alcanzaban los manojos de hojas que colgaban del techo. Los ciervos lamían el heno con avidez. Incluso los pequeños ratones encontraban migas esparcidas entre las tablas, un festín en medio del diluvio. Las fieras eran las últimas. Noé se acercaba a ellas sin temor, con un respeto profundo. Sabía que el hambre podía despertar su naturaleza salvaje. A los leones les daba trozos de carne salada. A los lobos y tigres, huesos y pieles secas para roer. Los osos, aletargados por el constante vaivén del arca, apenas gruñían al recibir su ración. En cestas cubiertas, las serpientes y los reptiles esperaban su alimento, pequeños animales preparados por los hijos de Noé. Cada día era una danza perfectamente coreografiada entre el orden y el caos, un milagro que se repetía bajo el sonido incesante del agua golpeando el casco de la nave. Por las noches, cuando el cansancio debería vencerlo, Noé se sentaba a solas, observando las sombras moverse como fantasmas a la luz de las lámparas. Escuchaba el coro nocturno de la creación, rugidos, bramidos, trinos y murmullos. Una sinfonía de la vida, encerrada entre cuatro paredes de madera. En esos momentos de quietud, su mente viajaba al mundo que había sido. Recordaba los valles verdes, los árboles frondosos arrancados de raíz por el torrente y la humanidad que había olvidado a su creador. A veces, las lágrimas se mezclaban con el sudor en su frente, pero su propósito era claro. No se trataba solo de alimentar cuerpos, se trataba de preservar el aliento de la vida misma, la chispa divina en cada ser. La rutina era sagrada y estaba perfectamente organizada. Sus hijos se dividían los niveles del arca. Jafet atendía a las bestias del bosque, Sem se encargaba de las aves y Cam de los animales del campo. Su esposa y las nueras trabajaban sin descanso, triturando granos, mezclando raíces y secando la carne que habían almacenado en las cámaras más frescas. Las enormes tinajas que llenaban los pasillos se reponían constantemente con el agua de la lluvia, el recurso más preciado. A veces, un trueno resonaba con tal fuerza que el arca entera temblaba. Los animales, asustados, se agitaban en sus compartimentos. Era entonces cuando la voz de Noé se alzaba, no con un grito, sino con una oración, una palabra de calma que flotaba por encima del estruendo. Y como por un milagro, las bestias lo escuchaban. El silencio regresaba poco a poco, como si toda la creación respondiera al llamado de su guardián.
Pasaron las semanas y las reservas comenzaron a menguar. La preocupación se dibujaba en el rostro de Noé al ver los depósitos cada vez más vacíos. Pero la providencia no los abandonaba. Las mismas lluvias que habían inundado el mundo traían peces que quedaban atrapados en los canales del arca, proveyendo alimento fresco para los carnívoros. Las palomas encontraban semillas olvidadas entre la paja. Era como si un orden invisible guiara a cada criatura a sobrevivir, a coexistir sin devorarse unos a otros. Noé lo veía claro. Era la mano de Dios, un equilibrio misericordioso que desafiaba toda lógica. El cansancio pesaba como una losa sobre sus hombros. Los días se hacían eternos, con el sol oculto tras un velo de agua que parecía no tener fin. Noé caminaba encorvado, con las manos agrietadas por el trabajo incesante. Pero entonces encontraba fuerza en los ojos de los animales, un gorrión que bebía agua de la palma de su mano, un cordero que dormía a los pies de su esposa, un león que silenciaba su rugido al verlo pasar. Cada pequeño gesto era un recordatorio de que su sacrificio no era en vano. Las noches eran especialmente duras. El aire se volvía denso, cargado con el calor de miles de cuerpos dormidos. Sus hijos abrían pequeñas rendijas para dejar entrar una brisa fresca, cuidando que la lluvia no se colara dentro. A veces, el estruendo de una ola gigante los despertaba a todos de un sobresalto. Noé se levantaba y recorría el arca de punta a punta, asegurándose de que todo estuviera en calma. Si alguna bestia se mostraba inquieta, le hablaba con voz firme, recordándole que la tierra seca aún no había llegado, pero que llegaría. Con el paso de los meses, algo cambió. El ruido constante del diluvio comenzó a ceder, dando paso a un silencio nuevo, un silencio preñado de esperanza. Los animales también lo sintieron, se volvieron más tranquilos. Los trinos de las aves se oían más claros y un aire fresco y limpio empezó a colarse por las rendijas. Noé supo que la vida estaba a punto de renacer, pero su labor no había terminado. No podía permitir que el cansancio de última hora destruyera lo que la fe había sostenido durante tanto tiempo. Y entonces, una mañana, sintieron una suave sacudida. El arca se había detenido. Descansaba sobre las montañas de Ararat. El tiempo del encierro había terminado. Noé cayó de rodillas entre los comederos ya vacíos y dio gracias. A su alrededor, las fieras dormían en paz, los animales del campo rumiaban con calma y las aves batían sus alas presintiendo la libertad. Tomó un último puñado de grano y lo esparció en el suelo, un símbolo de la nueva alianza entre el cielo y la tierra. El último día, antes de abrir las compuertas, Noé caminó entre los animales como un pastor, despidiéndose de su rebaño. Tocó la cabeza de un buey, acarició el lomo de un león y sostuvo en su mano una paloma que revoloteó de alegría. Había cumplido su misión. Había alimentado, cuidado y preservado. Cuando finalmente la gran puerta se abrió, la luz del sol inundó el interior por primera vez en más de un año. Cada criatura salió en perfecto orden, como guiada por una fuerza invisible hacia la nueva tierra. Noé los observó marchar y en su corazón comprendió que la tarea más grande no había sido construir el arca, sino mantener viva la llama de la creación en medio del juicio. Alimentar a cada ser vivo había sido su acto de fe, su pacto silencioso con el Creador. Y mientras un arco de colores vibrantes se alzaba sobre las montañas, Noé sonrió. La vida había vencido. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de fe y perseverancia. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto.